Diálogo directo. Son las 17 horas con 22 minutos. Diálogo directo desde el puerto principal con Javier Flores Aguirre, abogado, analista político y también escritor. Desde luego vamos, Javier, luego de saludarte cordialmente, vamos a hablar sobre la famosa terna enviada por el presidente Moreno a la Asamblea Nacional. La Asamblea está en esa disyuntiva, tiene que elegir, según dice Litardo, definitivamente hasta este fin de semana. Y dice también Litardo que no puede devolver la terna, pero es una terna que ha sido repudiada, y esto entre comillas, casi por todos los sectores políticos, excepto obviamente por Alianza País. Y quién sabe si también por Alianza País, por algunos asambleístas, pero que están atados de pies y manos, porque si es que no votan por Romo, les puede pasar lo que ya le pasó a un asambleísta que hoy inclusive está preso. Es decir, hay una serie de circunstancias que merecen la pena ser analizadas en este conversatorio, Javier. Planteadas así las cosas, ¿cuál es tu lectura? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Washington. Muchísimas gracias. Ya. Lo que te quería comentar es que, en mi opinión, la postura que tiene Litardo como presidente de la Asamblea desdice mucho de la alta majestad de ese órgano del Estado. Creo que ya suponer por su parte que la Asamblea Nacional no tiene la facultad para devolver una terna es ignorar que la propia Constitución establece que hay que hacer una mínima calificación de los requisitos y las habilidades que esta persona tenga y que debe satisfacer. Entonces, se me hace asombroso que el capitis diminutio de su propia institución a fin de garantizar el proceso político en los términos en que tú lo has mencionado. Probablemente la idea es que sea porque hayan los votos o sea porque pase el tiempo, la señora Romo sea designada la vicepresidenta y Litardo va a jugar al juego que le pongan las autoridades políticas del gobierno central. Yo creo que la forma como él lo está enfocando es una pérdida de facultades de la organización que él dirige para facilitar las cosas del gobierno que a él lo encumbró en el puesto en que él se encuentra. Ahora, Litardo no va a poder lavarse las manos, o hace lo uno o hace lo otro, porque ya más abajo del desprestigio no puede caer la Asamblea Nacional. Pero lo que me parece grave es el escenario de que se hagan los locos en un momento determinado porque no tienen los votos y la terna entre por el Ministerio de la Ley y Romo sea ungida como vicepresidenta. En esa perspectiva, ¿qué le espera entonces al país, Javier? Bueno, yo creo que hay un escenario en el que se quiere evitar a toda costa que haya la posibilidad de una revancha política. Lamentablemente el país lo que ha vivido en estos 3 años desde que Moreno asumió el poder es una revancha con el gobierno anterior liderada por una persona que fue puesta por el gobierno anterior, curiosamente, en lo que se ha caracterizado como una traición, pero que ciertamente ha sido capitalizado por los mismos agentes que resistieron a las reformas impuestas por el correísmo durante sus 10 años. Bien o para mal, son esos actores los que están detrás de Moreno y quienes lo han sostenido. Yo creo que esos mismos actores políticos y económicos estarán interesados en mantener un gobierno de este estilo, que beneficie a las élites tanto políticas y económicas del país, particularmente a las económicas, en la medida en que no se le cobran impuestos, se les dan remisiones, se les dan facilidades de todo tipo, y que se le carga la cuenta de todas estas reformas a la forma de repartir el dinero en el país y de cobrar los impuestos en el país a las clases más populares. Yo creo que el escenario que se vive en el país se puede dar espacio a esa revancha por parte del correísmo en caso de llegar al poder, y creo que lo que se busca con este tipo de movidas es evitar que el correísmo llegue a toda costa. Se están ensayando distintos mecanismos. Está ensayando un mecanismo electoral para evitar que participe el movimiento de Correa, se ensaya el mecanismo penal para inhabilitarlo definitivamente, se ensaya el mecanismo de poner una persona eficiente en la administración del Estado para que pueda hacer efectivas las cosas que claramente Moreno no tiene liderazgo para hacer efectivas. Lo cierto es que Carondelet hay un vacío de poder, hay un presidente que no ejerce el mando de la forma como un presidente debe hacerlo, y hay otras personas alrededor de él que son las que efectivamente ejercen el poder. En ese sentido, la señora Romo se ha destacado mucho en el ejercicio del poder de este presidente ausente, y lo que creo que se está buscando con la forma como se han planteado las cosas es darle un espacio
para que ella pueda entrar a ejercer el poder ya formalmente. Sea que entre por la ventana, no importa. Lo importante es que reemplace a una persona que ya no está ejerciendo un rol funcional, que se está convirtiendo por su falta de liderazgo y de talento político cada vez más en un estorbo, y se necesita alguien que durante ese tiempo se puso en el manejo de la perspectiva, insisto, de estas élites políticas y económicas, conducir al país a un futuro cercano sin correísmo. Yo creo que ese es su norte, creo que esa es la idea detrás de esto. Moreno es perfectamente prescindible en este contexto. Si funciona él, bien. Si hay que sacarlo, se lo inhala. Bueno, lamentablemente todavía tenemos algunas fallitas, pero está totalmente legible el diálogo. ¿Sería María Paula Romo, Javier, el instrumento para implementar entonces esta estrategia? Porque, como tú dices, incluso ha escrito un artículo sobre el tema. Moreno ha entrado en esta fase estorbosa de su gobierno. Y entonces se prevería que si Romo asume la vicepresidencia entre octubre y noviembre de este mismo año, Moreno diga gracias. Y Romo pasa, instrumenta toda esta estrategia política en los últimos 6, 7 u 8 meses de gobierno. Por ahí iría la cosa. Creo que esa es la idea. En la medida en que el presidente sea estorboso, yo creo que lo empieza a hacer, por lo que digo, por la falta de liderazgo que tiene. Creo que hay que buscar objetivos políticos para este grupo que actualmente está en el poder, y Moreno no está en capacidad de satisfacer esos objetivos de manera plena. Entonces, un recambio para la parte final podría ser lo que se está buscando con estas señales que se envían claramente. Hay un manejo político de la cuestión claramente orientado a favorecer a la candidatura de Romo a la vicepresidencia, y como tú acabas de exponerlo, eventualmente para llegar por una vía o por otra. Habría que ver en qué términos sale Moreno. Creo que lo van a persuadir de que es su mejor alternativa, de que en el contexto en que se están dando las cosas, esa es su mejor alternativa, incluida para él, para su familia, para su tranquilidad y para su futuro inmediato. Entonces, puestas así las cosas, o diciéndole, bueno, o te vas a enfrentar tú a este escenario, un tipo claramente incapaz de enfrentar escenarios complejos, yo creo que va a ser orillado a cumplir lo que se disponga. Realmente creo que en este contexto Moreno es bastante prescindible como actor político. No es un actor político que tenga autonomía. Depende de lo que otros decidan acerca de él, su futuro inmediato. Yo realmente, él puede estar muy ensoberbecido del poder y gustarle mucho, pero creo que su capacidad de decisión sobre el espacio o el rol que él juega es bastante menor de la que se espera de un presidente bastante disminuido. En todo caso, hay otros poderes que son los que realmente manejan las cosas dentro del Estado, y las que han favorecido a ciertos grupos por encima de otros, que investigan a unos grupos más que otros, y toda esta dinámica de selectividad y perversión que se ha vivido en los últimos tiempos. Sucede un hecho extraño, y tú lo señalas en el artículo que has escrito, este 15. Sucede que los ministros generalmente son los fusibles de los presidentes, de los regímenes. Pero aquí es todo lo contrario. No se busca que el ministro se queme defendiéndole al presidente, sino al revés, le quieren quemar al presidente. En esa fase estamos de manera definitiva, ¿no? Porque todo indica que vamos hacia allá. Coméntanos esta parte, por favor. Yo creo que es la debilidad misma de Moreno la que se demuestra en esa parte del artículo que te está citando. Uh-huh. Creo que tradicionalmente un presidente fuerte tiene gente alrededor que puede contener los ataques que recibe una figura como la de un presidente, expuesta permanentemente a críticas por cosas que hizo y que no hizo. Y en ese sentido siempre hay fusibles, hay personas que se deben quemar simbólicamente antes de que se afecte la figura del presidente. Así funciona todo tipo de gobierno sofisticado, más o menos complejo. En este caso, Moreno es tan débil que al que habría que quemar para salvarlo él es a la propia figura del presidente, porque ya está tan venida menos, con tan poca credibilidad, tan notoria incapacidad para gestionar lo público. Solo recordar, por ejemplo, que todo el tema de octubre, nos estamos olvidando pronto por la sucesión de hechos tan vertiginosa, pero el tema de octubre se da porque este señor sale con una bravata a poner unas medidas, y la gente en la calle a decirlo, no va a imponer absolutamente nada, y se volvió a foja cero después de 13 días. Pero allí quedó pintada una persona que es incapaz de liderar. En estos tiempos de pandemia,
un presidente imbuido de sus capacidades y con el genuino interés de salvar la situación hubiera impedido muchísimos, si no todos los sobreprecios que se dieron en el campo de los productos médicos que eran necesarios para enfrentar la pandemia. Creo que al presidente se le nota mucho la incapacidad de gestión y por eso eventualmente el argumento de quienes están alrededor de él para sacarlo es que él se tiene que ir para salvarse él mismo, porque ya a estas alturas él no puede salir y dirigir nada y conducir a los objetivos políticos que se quiere llevar la barca del Estado. Es incapaz de hacer eso. Es claro que lo están haciendo otras personas y lo que se va a buscar, me parece, es darle forma legal a eso a través de un procedimiento de selección de una terna, renuncias, etcétera. Ya se han dado los pasos y creo que ese escenario se está configurando frente a nuestros ojos. Vamos a ver cuándo se da el siguiente paso, pero por lo pronto, como comentábamos al principio, ya desde la Asamblea se está dando la venia para que o por una cosa o por otra sea la señora Romo y así se va configurando el escenario cada vez con más claridad. Igual veamos cómo se desenvuelven los días venideros para poder tener mayor precisión en su configuración. Correcto, pero en el análisis político, curiosamente, no sé si le oíste a Carlos Vera, este presentador de noticias, que señalaba que las acciones que se ejecutan para desaparecer del mapa político, para eliminar del mapa político a Correa, lo están favoreciendo. Es decir, esto de eliminarle el partido, de impedirle penalmente que actúe, esto de desaparecer toda opción, toda posibilidad, le está catapultando más bien a él y a su movimiento, porque a la final el gran elector en los próximos comicios va a ser Correa, de todas maneras, porque hay esta suerte de propaganda gratuita que le hacen sus propios opositores. Hay una frase de Perón que se le atribuye a Perón que decía que le preguntaban a él qué iba a hacer él para volver al poder y Perón respondía: yo no voy a hacer nada, todo lo van a hacer mis enemigos. Es lo que le ha pasado a Correa. Realmente el nivel de incompetencia y mala fe que ha demostrado el gobierno en la persecución a Correa, porque es lo que ha sido, de la forma como se ha dado, en los términos en que se ha ejecutado, en la selectividad que ha tenido, en la fiereza que ha manifestado, en la incongruencia entre las acusaciones y el resultado que ha estado hasta la fecha. Es claramente, es muy evidente, es demasiado claro que existe ese afán de persecución y de eliminación a un rival político. Si antes se acusaba a Correa de tantas arbitrariedades, tanto en el campo político como político, yo he visto que ninguna de ellas no se haya satisfecho o cumplido en el periodo en que a Correa se lo ha perseguido. O sea que, en todo caso, si se quería superar a Correa, yo creo que se lo superó, pero en cuanto a abusos o en cuanto a arbitrariedades o en cuanto a manipulación abierta y grosera de un sistema de justicia en los términos en que se ha venido dando en este país, en donde incluso se llegó a crear, la gente tiende a olvidarlo pronto, un consejo ad hoc, un grupo de 7 personas que se atribuyeron capacidades por encima de la Constitución. Desde los tiempos de Roma eso es una dictadura. Y aquí ha pasado completa y absolutamente inadvertida. Con absoluta desfachatez se han triturado las instituciones, se las han manipulado para que esté un contralor puesto de manera totalmente arbitraria por un consejo transitorio que le da la facultad para que él siga operando sin ningún tipo de cumplimiento de lo que debía hacer el Consejo, que es un concurso para su reemplazo, o organizó concursos de una manera tan tendenciosa que era bastante evidente que quería favorecer a ciertos personajes, como ocurrió en el concurso de la Fiscalía General del Estado. Esas son cosas que uno puede revisar la forma en que se dieron, sea la resolución que le atribuye la permanencia al Contralor o el concurso por el cual se le atribuyó la designación a la fiscal, y se va a dar cuenta de que eso es absolutamente arbitrario en ambos casos. En uno ni siquiera, en el caso del Contralor, se habla acerca de disponer que esta persona continúe, cuando en realidad esa facultad no la tenía el Consejo, tenía una facultad de designación de autoridades y siempre previó un concurso. Eso fue lo que aprobó el pueblo ecuatoriano el 4 de febrero del 2018. Y sin embargo aquí pusieron una artimaña jurídica y decidieron que valía esta disposición
de ese órgano. Por supuesto, eso iba a ser o ha sido validado por la Corte Constitucional, nombrada por ese mismo Consejo ad hoc, pero no debería estar cubierta por ella, porque la disposición de la Corte dice claramente que respalda las designaciones, y esto es una simple disposición. Pero en todo caso, creo que la forma como se ha triturado a las instituciones, al Estado de Derecho, cómo se ha abusado y se han cometido arbitrariedades en procesos administrativos y penales es bastante peor de lo que se decía que había sido Correa por estos mismos que hoy en día conducen los procesos en el país. Esa alta hipocresía y esa mala fe en el manejo de la cosa pública para perseguir fines perversos, creo que es bastante criticable y reprochable y es de las peores cosas que se han demostrado en los tiempos que corre el Ecuador, que son tiempos bastante críticos, donde uno ve un nivel de inestabilidad y de falta de liderazgo que en tiempos de pandemia han permitido que aflore una corrupción y una situación de desánimo generalizado bastante impresionante, la verdad se ha dicho. Javier, una última reflexión. En el caso de que eventualmente Romo sea ungida como vicepresidenta y su posibilidad de ser presidenta, ¿podría esto, en términos políticos y sociales, exacerbar la movilización social? Porque Romo tiene una deuda pendiente. Fue la que dirigió la brutal represión de octubre. Las organizaciones sociales están esperando por la pandemia, es que no reaccionan para pedir cuentas respecto de este tipo de circunstancias, inclusive por lo que ha pasado en la propia pandemia. Y además, tú sabes que los movimientos sociales tienen sus brazos políticos que también se juegan una carta electoral importante en estos próximos comicios. Y la movilización social puede justamente capitalizar réditos políticos. Yo creo que más allá de Romo, es la situación económica la que va a hacer que la gente sea parte de protestas o de un estallido social a futuro. La situación de Romo, por supuesto, merece muchas críticas desde la perspectiva de los derechos humanos. Solo el hecho de haber admitido el uso de bombas caducadas, por ejemplo, ya debió haber sido en ese tiempo un motivo de renuncia. En otras partes lo habría sido, aquí simplemente fue un comentario dicho ante un periodista, nada más. Pero más allá de todas las respuestas que ella tenga que dar, creo que no es tanto por ella que se van a dar las protestas. Yo creo que la situación que vive el Ecuador en términos políticos y económicos es bastante, decía hace un rato, crítica, bastante preocupante. Y en algún punto, antes hubo otros mecanismos. Yo hago un paralelo de esta época con los años 90 y siento que se cumplen ciertos similares. Un externo que genera muchas complicaciones. En los 90 fue el fenómeno del Niño, actualmente es el tema de la pandemia. Pero siento que en esa época habían válvulas de escape. Se pudo dolarizar el país en aquel entonces y eso fue de una u otra manera una respuesta económica. Se pudo migrar. En ese entonces, 1 de cada 10 ecuatorianos salió a buscar mejor suerte fuera del territorio. Esos fueron válvulas de escape que tuvo la población y tuvo el Estado para resolver la situación crítica de aquel entonces. Esas dos oportunidades, ya la bala de la dolarización ya fue gastada y la de la migración no la hay, porque simplemente nadie te va a abrir las fronteras en tiempos del COVID. Y entonces es un caldo de cultivo para que ese malestar, lejos de disiparse, en algún punto estalle, porque la gente está molesta en una situación de desánimo, de desesperanza sobre el manejo de la situación, de mucha corrupción, de una falta de liderazgo, de un cinismo tremendo, que en Guayaquil a mí me sobrecoge que en mi ciudad se pueda decir que poco más o menos que hay que agradecer que se pudo enfrentar adecuadamente al COVID y por eso no tenemos ahora, se murieron casi 15.000 personas, si no son más, porque el subregistro es espantoso, y todavía habría que agradecer que no se murieron más de las que ya se murieron. Es algo increíble. Me parece que en Guayaquil debería haber muchísima gente muy molesta por la forma como se hicieron las cosas y manifestar, no permitir ese tipo de discurso mentiroso de que se han hecho las cosas bien y que por eso se logró detener el avance del COVID. Simplemente en Guayaquil se enseñoreó y se ensañó la pandemia y las consecuencias fueron esas. Fue algo espantoso ver gente morir en las calles y que luego te
no encuentren los cadáveres en los hospitales, etcétera. Cosas dantescas que se vivieron en Guayaquil y que ahora casi que te las quieren hacer pasar como que pudo ser peor y logramos evitarlo. Es algo increíble. Yo la verdad es que creo que si no hacemos ejercicio crítico, realmente todas estas muertes habrán sido en vano y es espantoso llegar a esa conclusión. Yo siempre pensé que la pandemia iba a ser un momento para reflexionar, un punto de inflexión sobre la forma como se estaba conduciendo Guayaquil en particular y eventualmente el Ecuador. Pero realmente no. Siento que no hemos aprendido la lección de lo que ocurrió, que seguimos sin entender, por ejemplo, que en el caso de Guayaquil no es una bomba, como dice la alcaldesa, sino un problema estructural de la forma como se ha construido la ciudad, de profundas inequidades, de desigualdad, de pobreza generalizada, de hacinamiento. Es eso lo que genera o lo que generó los problemas del COVID-19 y la forma como se golpeó una ciudad que culturalmente no hacía caso de sus autoridades. Además de una autoridad que no supo manejar y que no estuvo a la altura tampoco, me refiero a la alcaldesa. Entonces, bueno, ni hablar del gobernador, que dejó de serlo hace poquito, que autorizó un partido de fútbol. Eso en otras partes se lo ha visto muy mal y se lo ha criticado. Aquí ha pasado absolutamente, ha sido pasado por alto, y asombrosamente. Para la misma época, en Europa hubo un evento similar y han habido consecuencias, acá ninguna. Entonces, realmente es una situación bastante crítica, Washington. Espero, por el bien del Ecuador, por el bien de mi ciudad, de Guayaquil, que haya reflexiones sobre lo que está pasando, porque el nivel de corrupción, la falta de liderazgo, la desidia de las autoridades para satisfacer las necesidades de la situación en términos de salud y educación se ha visto, en general, de su bienestar, se ha visto bastante en entredicho por la forma como se ha conducido en estos tiempos de pandemia. Muy bien, gracias Javier, como siempre, por habernos ayudado a analizar la situación política que vive nuestro país. Será hasta una próxima. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Washington. Buenas tardes. Punto Noticias, para mentes críticas y libres.